Peínense, que están siendo grabadas. Bueno, entonces ahora sí, damos inicio al noveno y último encuentro de este trayecto con Adriana Ospina y Ruth Díaz. Muchísimas gracias. Y bueno, después al final, si quieren, charlamos 10 minutos más y con quienes van a estar en el presencial les pedimos que se queden también aún después de que terminemos para conversar algunas cositas. Adelante. Bueno, hola, un saludo a todas, a todos. Acá estamos, quienes llegamos, quienes llegaron hasta el final del trayecto, así pasa, ¿no? En estos procesos. Así que aplauso, felicitarles por la permanencia, por la persistencia, por la resistencia. Estamos las dos, digamos que puse así el foquito un poco hacia mí para irnos poniendo la cámara, pero acá estamos, somos la colectiva Rizoma, ha sido un placer estar acá aprendiendo cantidades y bueno, lo que vamos a hacer hoy es propiciar otra vez esa conversación necesaria, urgente en tiempos de distopías, de utopías, de crisis. Vamos a inventarnos palabras, a intentar bordear, acercarnos a un montón de emociones que sabemos están ahí atravesándonos. Probablemente va a quedar mucho en el tintero, probablemente no vamos a abordar ese texto que nos servía de pretexto como lo planteábamos, pero bueno, queda la provocación, queda, digamos, la tarea, seguir con la tarea que cada uno y cada una de ustedes seguramente está haciendo con sus procesos creativos en sus territorios para seguir aferradas y aferrados a la esperanza, a la resistencia, con mucha creatividad y con eso, sobre todo juntas y juntos. Entonces, antes de entrar en el texto, quisiéramos como hacer así como a beneficio de inventario, espérenme, como una repasadita de lo que hemos compartido, en el caso de nosotras, en estos encuentros, ¿no? A beneficio de inventario para que siempre como que recojamos lo que hemos venido construyendo de manera en doble vía, porque ustedes han hecho unos ejercicios, han planteado unas miradas, entonces es muy importante que eso esté muy presente para que podamos como ir como recogiendo los frutos que hemos sembrado juntas y juntos. El título es muy largo, no le den mucha bola, tenemos problemas con los títulos porque tenemos ganas de decir muchas cosas, pero bueno, vamos entonces al grano. De ese primer mapita que les pedíamos habitar con las voces, las miradas de los jóvenes que tuviesen ustedes ahí como a la mano en sus territorios, a la mano, entre comillas, traje unas frases para no dejarlas justamente en el aire, ¿no? Como para que nos recuerden un poco de qué hablamos cuando hablamos de democracia desde la mirada de quienes se asumen jóvenes, ¿no? Entonces traje así una selección, no quiere decir que las demás frases no sean significativas o relevantes, no, pero creo que nos conecta con el texto y con lo que vamos a conversar en la segunda parte de este encuentro. Entonces, para algunos jóvenes a quienes ustedes les preguntaron qué imágenes se les venía cuando pensaban en la democracia, pues decían todos podemos decir distintas opiniones. Elegir a una persona no solo por su fuerza, sino por su capacidad de dirigir a los demás. Es interesante. Esta también daría para mucho una casa, pero de Argentina, ¿no? Es como que sea propia. Ejercicios de derechos y libertad, alzar la voz, vivir en colectivo, y acá yo creo que empieza a acercarse, creo, esto es una perspectiva una mirada muy personal, a lo que podemos aportar desde el teatro, ¿sí? Es decir,
Una democracia es poder vivir en colectivo. ¿Qué significa eso hoy? ¿Sí? Con todas nuestras diferencias. Hacer valer la opinión propia y de los otros, libertad para elegir la vida que quiero. Y esta última es así como muy, me parece que tiene como mucha carne. Pienso en libertad, a propósito de la palabra que anda siendo por ahí tan usada de tantas maneras. Ser escuchados, que respeten nuestra opinión, vivir de acuerdo a nuestra identidad, que los gobernantes nos representen conociendo nuestros intereses y proyectos. Entonces, nada, con esta idea del sur, la búsqueda del sur, de que lo que andamos buscando es el sur, que no es el norte, con esta búsqueda de la mirada territorial, de que es urgente poder en todos los procesos creativos que llevemos a cabo, escuchar estas voces, la pregunta que nos surge es, ¿tendrán pocas o muchas expectativas las juventudes a propósito de la democracia hoy en Argentina, en la Patagonia? ¿Qué esperan del Estado-Nación? ¿Qué esperan de los gobernantes, de las gobernantes? ¿No? Como que es una pregunta que quiero que nos quede por ahí como resonando. ¿Esperan? ¿Qué esperan? ¿Muchas o pocas expectativas? La dejo ahí como abierta. Si alguien quiere activar el micrófono, estamos en democracia. Aún. Así que lo puede hacer cuando quiera. Y a su vez, dale, ¿quién se animó? Yo no les veo, como siempre, esto es horrible, pero adelante. Marisol. Marisol. Te escuchamos. ¿Estás con el teléfono, con el micrófono muteado o no se escucha, Mari? Voy a jugar un cachito. Que tengo a mi hijo tocando el piano acá y me puse estos cosos, pero bueno, hablo así. ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha. Sí. Está difícil. No, quería contar algo que pasó el otro día en mi escuela. Yo trabajo en un colegio técnico súper tradicional, así como súper individuales las clases, todo, pero hubo un cambio de actividades por la fecha de la muerte de San Martín. Entonces trabajaron con las máximas de San Martín y tenían como que hacerle una carta, y bueno, hicieron un montón de producciones, hicieron cartas, hicieron poemas, de todo, y contarle cómo estaba el país ahora. Y yo vi un montón como de esto, de distopía, ¿no? Como que tuve en un momento que decirles como, bueno, está bien, sí, hay inflación, hay desocupación, hay saqueos, pero ustedes están en una escuela pública, tienen un comedor gratuito, van de la escuela, o sea, porque se trasladan en colectivo de un espacio de la escuela a otro espacio y todo es gratuito, y eso es una construcción también, y es un legado también de muchas de las cosas que propuso San Martín. Bueno, nada, eso, como que me pareció, tenía ganas de compartirles eso, y bueno, y también que otros estudiantes, por ejemplo, escribieron casi que una carta de amor a San Martín, de todo lo bueno que él había hecho, y entonces, pero actualmente está todo mal. Entonces yo le digo, bueno, pero San Martín era un ser humano, ¿no? Entonces cualquiera de los que estamos acá podemos ser San Martín también. Ojalá, chicos, por favor. Necesitamos un San Martín o una San Martina. Nada, eso, compartir eso. Claro, como esos ejercicios de esperanza, ¿no? De creación de esperanza, interesante. Bueno, súper. Néstor, tienes la mano levantada, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos, a todos. Bien, un poco con el interrogante que hacías, me preguntaba en la diversidad que también hay entre los mismos jóvenes. Yo soy director de un elenco, creo que ya lo he dicho, de adolescentes de 13 a 18 años, y por ahí dentro del mismo grupo hay muchos jóvenes que se hacen cargo de la democracia y que quieren un cambio para todo esto que se viene,
y que siga la democracia, y que hasta la peor democracia es mejor que cualquier dictadura. Pero después hay algunos otros jóvenes que ponele que les hacen bullying, en una forma de decir, por hacer teatro o por decir lo que sienten, lo que expresan. Y también hay otros que quizás los trataban mal o los trataban de una manera diferente por hacerlo, y con el pasar de las funciones y las obras se dieron cuenta y empezaron a cambiar de sector, de lado, ¿no? Como que las obras de teatro que reproducen año a año les dieron ganas de cambiarse de ese lugar de ahora no quiero ser más espectador, sino que quiero estar con ellos ahí arriba. Entonces, en esto que decías, ¿de qué lado lo ven los jóvenes? Me parece que hay como un abanico muy grande y muy diferente, y muchos jóvenes que tienen que ver un poco con la historia, el pasado que tiene cada uno, y las herramientas que nosotros podemos ofrecerles desde nuestro humilde lugar, ¿no? Un poco aportar eso, no quiero extenderme porque sé que hay muchos que quieren hablar y bueno, eso. Y después puse una pregunta en el chat, pero después la van a leer seguramente. Gracias, chau, chau. Gracias, Néstor, a ti. Dice, creo no haber perdido ningún, pero no estuve o no quiero. El encuentro es para quienes, bueno, acá están. Listo, creo que eso podemos conversarlo después. Gracias, Néstor. Sí, y ahí está respondido en el chat la pregunta de Néstor. Bien, yo les invito a que sigamos y vamos nutriendo esta conversación ahora con nuestras miradas. Cuando les preguntamos a ustedes en esa primera reunión cómo ven a los y las jóvenes, recuerdo que Marisol, eso lo recordamos mucho con Ruti, dijo, qué montón de expectativas tenemos en la juventud. Y recuerdo que fuiste tú, Marisol, y porque en esta nube las palabras que aparecen más grandes son las que se repiten más, y claramente, bueno, hay como una esperanza. Pareciera que es algo que pues nos lo atrevemos a decir así, sin ser algo que hayamos estudiado, pero es como que cada generación tiene muchas expectativas en las generaciones que vienen, ¿no? Es como nosotros no pudimos, pero las que vienen van a poder, ¿no? Entonces, ¿qué tantas expectativas tenemos puestas? Es una pregunta que está bueno hacerse, y quienes se asumen en este colectivo en el que estamos, jóvenes, ¿cómo sienten que son vistos, no? También eso es como... ¿Creen que están siendo juzgados, juzgadas? ¿Hay mucha expectativa o al contrario no se espera mucho? Bueno, creo que está bueno como tener esto presente, porque además luego en otro Padlet que ustedes hicieron, algunas participaron, cuando les preguntábamos ¿y cómo se manifiestan las subjetividades juveniles en la Patagonia? Ustedes decían cosas como en sus miradas, en sus sentires, en sus cuerpos. Cuando hablaban de los cuerpos, recuerdo que alguna de ustedes decía, les está costando poner el cuerpo a la juventud, ¿no? Interesante plantearnos eso, ¿será o no será? Y bueno, siempre la diversidad, ¿no? Es como que también aparece que además de las palabras y las preguntas hay como un silencio que pareciera nos puede llegar a incomodar o a interpelar o a preocupar quienes están en el ámbito educativo, o esos silencios en el teatro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay detrás de esos silencios? Claramente hay una relación con la virtualidad que es determinante, ¿sí? Y no igual para todos y para todas. Quienes viven en el campo, obviamente, tienen otra relación con la tecnología, pero esto es parte de las generaciones, ¿no? Los lugares que deciden habitar, que denuncian, que cuestionan, cuáles son las urgencias, cómo viven la corporalidad dentro de la virtualidad y cómo podemos hacer eco a estas miradas y estos sentires. Entonces, digamos que con eso, como que hemos venido recogiendo, conversando, es que decimos, bueno, vamos a hacer un tercer encuentro en el que podamos plantearnos cómo el teatro en particular, o sea, a nutrir la conversación que ya se ha tenido en este trayecto tan
tan diverso, donde ustedes han podido escuchar de la voz de Arístides, de Charo, de Paolo y de Sebastián, perspectivas que seguramente les han nutrido un montón. Bueno, cómo el teatro y la política entran a conversar. Y entonces Lola Proaño, que es una autora que ha venido estudiando sobre todo el fenómeno del teatro comunitario en Argentina, en América Latina, pero en Argentina en especial, de pronto nos sirve para que nos dé algunas luces o sombras y nos permita sobre todo ponernos a conversar. Entonces partimos, digamos, de este asunto de que es un escenario distópico. Lola lo pone en el texto como eso que claramente es lo contrario a lo que queremos que pase en la vida social, ¿sí? Los seres humanos a lo largo de la historia hemos dibujado, imaginado, soñado utopías, pero claramente también tenemos una amplia imaginación para imaginar las distopías. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las series de Netflix y las series que ven, son muchas distopías, es porque hay una, pareciera, facilidad al ser humano de imaginar la apocalipsis, ¿no? Bueno, ¿qué significa poner en escena la distopía? Eso que no queremos ser como sociedad. ¿Y cómo construir la utopía, cierto? Y entonces el texto de Lola Proaño trata de hacer una articulación como escénico-política en el marco de la crisis del 2001, ¿cierto? De la que ustedes saben mucho más que yo. Al no ser argentina, pues no la viví. Pero digamos que yo quisiera poder decirles que vengo de un país que está en guerra hace más de 60 años, en donde crisis es lo que nos ha sobrado. Y es el teatro una posibilidad, o sea, un territorio de habitar la paz, un territorio en donde nos hemos como permitido soñar en que podemos vivir sin guerra. Por eso el teatro en los momentos de crisis puede recordarnos quiénes somos como humanidad y lo ha hecho, digamos. Y la historia de la humanidad lo ha mostrado. Las artes en general, y vamos a hablar del teatro en particular. Entonces, teatro como juego, como invención, como posibilidad, puede ser el teatro un territorio para resistir, para soñar, para crear otras posibilidades de identificación y formas de habitar el mundo. Es el teatro un puente. Digamos que van a ser como preguntas que están a la base, voy a dejar de presentar para que veamos, de por qué elegimos el texto de Lola Proaño para este encuentro. Y voy a detenerme en algunos puntos del texto y me gustaría mucho ahí que pudiéramos profundizar como lo empezamos a hacer ahora al inicio, que ustedes ya empezaron a contar cómo se conectaron con el 2001, quienes pues eran jóvenes, niños, niñas. Digamos que es un texto que lo que muestra es cómo hay, digamos, en Argentina, en el caso de Argentina, en el marco del 2001, hay como dos caminos que toma el teatro, por decirlo de alguna manera. Lo que llama Lola Proaño el teatro culto, eso hay que ponerlo mucho entre comillas, que pareciera que opta por poner en el escenario la distopía, muestra el horror, la barbarie, ¿sí? O sea, cómo está este mandato del capitalismo salvaje, neoliberal, en donde pareciera todo está perdido, no hay nada que hacer, como la frase de Menem, ustedes ya me imagino la tienen acá, de vamos mal pero vamos bien, ¿cómo es? Estamos mal pero vamos Estamos bien. mal pero vamos bien, o sea, ese nivel de cinismo. Y cómo entonces en la escena porteña, la escena de Buenos Aires, ella pone estos ejemplos, pareciera que se alcanza solo a poner en escena la distopía. Digamos que plantear la utopía pareciera no alcanza, ¿cierto? Y habla entonces Lola de cómo en esa atmósfera afectiva, que es un concepto que me parece que nos cala en este momento,
como país, como región, como planeta, ¿cuál es la atmósfera afectiva que tenemos en este momento? ¿De qué está hecha esa atmósfera? ¿Sí? De cómo pudiéramos pintarla, nombrarla. Creo que ahí está en ebullición, me parece, ¿no? Y cómo entonces esa escena distópica lo que hace es develar lo que está oculto, llevarlo al borde, mostrar como de alguna manera la caricatura de ese mal que se está, digamos, evidenciando en un descontento. Y es lo que llama ella la ética del descontento, ¿sí? Ahora bien, no se propone ninguna alternativa, no hay moralejas, hay ningún propósito pedagógico directo. Podríamos no decir, conectándonos con la clase de Paolo y Sebastián, no hay una intención de demostrar, este es el camino, vamos por allá, ¿quién dijo que todo está perdido? No, esto puede llegar a suceder y así horrible puede llegar a ser todo esto, ¿no? Es como, lo mostramos de todas las maneras posibles a través del teatro. Ustedes saben que pueden activar el micrófono cuando quieran. Piden la palabra, activan el micrófono, yo sigo, ¿sí? Y paralelamente hay un boom del teatro comunitario y ahí yo quisiera conectarlo con la historia que conozco más a profundidad, que es la historia de mi país. En Colombia el teatro comunitario es absolutamente importante, imprescindible, nos atraviesa la escena teatral porque es justamente la expresión más, ¿cómo podríamos decir? Es la forma de resistir más a la mano que tenemos en Colombia. Es hacer teatro comunitario en Colombia es salvar de la guerra a muchos jóvenes, niños y niñas, generar espacios en donde se puede hablar y no llevar a las armas. Es decir, el teatro comunitario en Colombia es un ejemplo de cómo ante el peor escenario surgen las respuestas comunitarias de base más potentes y poderosas. Y no me voy a detener porque, bueno, hay muchos ejemplos, pero puedo dar testimonio de que nos ha salvado, sí, como país, el teatro comunitario en barrios en donde, en Brasil también hay muchísimo teatro comunitario, es en barrios en donde los jóvenes y las jóvenes no tienen otra alternativa que sino ser reclutadas por las bandas criminales, pues el teatro comunitario es un espacio de resistencia. Entonces lo que plantea Lola, volviendo al texto, es como que hay en el territorio del teatro comunitario, en esa praxis de hacer teatro horizontal, donde los textos, la dramaturgia, las puestas en escena, surgen de ese sujeto comunitario, colectivo, plural, que además está atravesado por el cooperativismo y todo lo que ustedes ya saben, maravilloso que pasó en el 2001 acá, porque no solamente pasaron cosas horribles. Y eso es lo interesante que pone este texto, me parece a mí. En los peores momentos de la humanidad, los seres humanos podemos sacar ¿no? Como lo mejor también, ¿no? Se necesita coraje y sobre todo aunar esfuerzos, sinergia, conversar. Bueno. Y habla entonces como el asunto de la resistencia que pone esta praxis comunitaria. Y yo quisiera como aclarar ahí que no es que entonces vamos a hacer teatro comunitario todas y todos, no, y eso es algo que conversamos mucho con Ruth, aunque nosotras venimos del teatro comunitario y nos encanta, no quiere decir que el teatro que probablemente muchos y muchas de ustedes hacen no tenga este carácter de resistencia político, horizontal, que está haciendo una apuesta, digamos, frente a ese mandato del sistema capitalista neoliberal que nos sume en el individualismo y en la desesperanza y en el fatalismo de hacernos creer que es que lo que necesitamos es la dolarización, hacernos creer que vamos a la deriva en un barco en alta mar
y no importa quién tome el barco, igual ya estamos a la deriva, móntese usted y maneje el barco. Esa idea del fatalismo está muy instaurada por los medios de comunicación. ¿Cómo el teatro puede decir, como lo decías Néstor ahora, puede invitar a asumir una posición activa frente a la vida en el teatro, como teniendo el teatro como pretexto, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que ahí pongo como unos puntos para no alargarme más, porque ahora seguimos con la parte de la conversación que nos interesa mucho, que ustedes puedan tener entre ustedes. Y el texto tiene 1000 aristas y uno podría seguir dándole por todos lados como abordándolo, pero ahora quisiera escuchar si alguien quiere traer algo en particular del texto que le llame la atención. ¿Cómo lo siente? ¿Siente que es vigente? ¿No es vigente? ¿Qué nos puede estar aportando esta experiencia particular de hace 20 años, justo, 22, de hace 22 años, que pareciera tiene una similitud desafortunadamente en esos ciclos que vivimos como humanidad en el acontecer histórico, ¿sí? Es como una espiral y volvemos, pero finalmente pues no volvemos, no somos los mismos ni las mismas cuando volvemos, ¿sí? Esta sociedad no es la misma de hace 22 años, tiene todo ese aprendizaje, son otras las generaciones. Entonces, ¿qué nos puede estar aportando este texto a este trayecto, a sus quehaceres? Les escuchamos. ¿Quién levantó? Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jorge. Bueno, digamos que mi humilde aporte puede ser que a nosotros nos pasó, a la comunidad de Bolsón y de todo el noroeste del Chubut, que en esa época, los 90 hasta el 2000, fue donde nace la murga guacha del río Quenquentreu, que es una murga que hace teatro comunitario, que nos juntamos, éramos 50, 60, 70, depende un poco la época del año, y que en ese periodo tan duro, a todos nosotros, a todos estos integrantes, más toda la gente que nos veía cuando nos veía, la vida nos pasaba por otro lado. O sea, no estábamos ni tan apesadumbrados, ni tan pesimistas, ni tan desprovistos, porque el grupo nos contenía continuamente. Y no solo en lo artístico, digamos, no solo en la producción de la obra, en la salida a la calle, en toda la parte más artístico, sino en la parte social y hasta personal, te diría, en el sentido de que vivíamos cerca, todos teníamos chicos casi de la misma edad, entonces compartíamos mientras hacíamos el vestuario, o creábamos la obra, o tocábamos, los chicos jugaban juntos, si alguien se quedaba sin casa, algún amigo le daba un lugar hasta que se conseguía la casa, íbamos todos a cortar leña para que el invierno no se agarre tan... O sea, teníamos un montón de recursos entre todos nosotros que nos ayudaban. Entonces, planteo esto que vos planteás, que se plantea en este libro, digamos, como el teatro que simplemente denuncia lo que pasa, y el teatro que aparte de denunciar, porque las murgas también denuncian un poco siempre lo que está pasando, practican esa resistencia que están denunciando. De alguna manera, si dicen que van a reciclar, están reciclando en sí mismo distintas cosas. Si dicen que lo cooperativo es la solución al neoliberalismo, están teniendo actividades cooperativas, ¿no? Entonces, no es un discurso tan desde el digo, sino que lo sostengo con una militancia social, humana, cotidiana, digamos, es una militancia cotidiana con los valores que uno está presentando después en la escena. Y fue una experiencia riquísima que hoy, que ya hace, capaz que 20 años que la murga no está, todavía está muy presente en todos los que la vivimos y los que alguna vez la vieron también, porque tenía esa fuerza del colectivo, de
de cantarle a la esperanza en momentos de grandes crisis. Y te diría que hoy en la región han nacido, nuestra murga no está, pero hay 2 o 3 murgas con estilo muriguayo, con estilo porteño, una cuerda de candombe de 60, 70 jóvenes, cuerdas de afro peruano, o sea, se multiplicó lo que antes generaba esta murga en múltiples colectivos que trabajan el arte en la calle. Y bueno, son la nueva resistencia, yo creo. Gracias, Jorge, por compartir esa experiencia. ¿Alguien más quiere aportar a este abordaje del texto como un punto, digamos, de encuentro desde el cual podemos pensarnos en la diversidad, pensarnos hoy como teatristas? Bueno, yo quería aportar, como recién una de las compañeras hablaba de lo joven que era en esa época y cómo se vio transportada a ese momento histórico, político, social. Yo en ese momento estaba en un grupo universitario yo empecé a estudiar de grande, entonces dentro de la universidad estaba Gloria Bonani, una directora de acá de la Universidad de Humanas de General Pico, que la propuesta de ella era hacer un teatro callejero y que justamente nucleara, si bien no era comunitario, siempre invitaba a distintas entidades a participar de los callejeros. Y esta directora ahora en este momento tiene 87 años y hace poco nos juntamos, todo el grupo, o bueno, parte del grupo, y nos pusimos a mirar los videos de las obras, ¿no? Tan actuales. Hay una obra que hicimos que se llamaba Un niño nos mira, y en ella participaba la gente de Bellas Artes, participaban distintas comunidades de grupos de murgas infantiles, los bomberos, docentes, bueno, participaban de distintas maneras, pero todos se sentían incluidos. Y el mensaje que transmitía la obra y que íbamos de plaza en plaza, es tan actual como hoy, digamos. Me maravilla eso, ¿no? Que, digamos, que en ese momento estábamos en una crisis tremenda y hoy tenemos con distintas aristas una crisis similar. Y lo que nosotros hacíamos era mostrar que había otras posibilidades. Y bueno, ese niño que nos miraba, habíamos hecho una patria gigante que caminaba y toda la patria eran de distintas personas que de la comunidad que se sumaban a esa patria que formamos todos. Y la mirada de cómo nos miraba la sociedad, un niño que delinquía y que estaba en la calle. Y había un momento que decíamos, hacíamos como un juicio, y me acuerdo que decían, la culpa la tiene ella, la culpa la tiene él, y le empezábamos a echar la culpa a la gente que estaba nucleada de público, ¿no? Y después la tiene Mongano, y digo, seguimos en la misma. Yo ya tengo 60, y por ahí tengo otra mirada que la que tienen los jóvenes que están hoy acá reunidos, ¿no? Pero digo, yo sigo pensando que las utopías hay que construirlas y que el arte es lo que nos rescata, nos salva de un montón de situaciones y nos muestra un camino totalmente diferente y posible. Creo que el texto me hizo pensar mucho en eso, ¿no? Que no está todo perdido y los jóvenes todavía tienen muchas ganas de participar y de que nosotros, los adultos mayores, le demos la oportunidad. Bien,
Yo creo que pasamos a la segunda parte de este encuentro, en donde ya, digamos, de la mano acá de Ruth, vamos a encontrarnos así en pequeños grupos para profundizar un poco, aprovechando que hoy es el último encuentro virtual y que probablemente algunas de ustedes no se van, ¿sí? Como no se van a ver, no sabemos hasta cuándo. Entonces nos parece muy importante que le dediquemos un buen rato. Entonces, bueno, Ruth. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No les había saludado. Uy, a ver, espérense. Siempre mi abuela me llama en los momentos más indicados. 93 años mi abuela, estaría bueno saber qué piensa de todo esto. Ha sido muy fuerte como pensar en este tercer encuentro, que es además el cierre del trayecto, porque nos agarra en un contexto donde no podemos hacer de cuenta que acá no pasa nada y vamos a dar la clase como la imaginamos en mayo, ¿no? Nada, nos provoca, nos interpela, nos hace pensar un montón de cosas, y como decía Adi al inicio, es un título muy rimbombante y después nos dimos cuenta que no somos buenas para poner títulos porque generan expectativa y uno no puede en 2 horas hablar de todo. Pero sin embargo, que lo que se pueda conversar sea rico y sea justamente propiciando aquello que estamos intentando generar en espacios de teatro, y siendo todas y todos y todes aquí teatreros, teatristas, en los roles que sea, está bueno que podamos ser una pequeña comunidad en este momento que estamos, en este ratito. Pensando, como conectando un poco como con lo que planteaba como Adri en relación a las acciones desde el teatro, tal vez más desde la producción, como lo plantea el texto, pero trayéndolo hacia el foco de nuestra participación acá, que es pensar las juventudes, pensarnos como hacedores del teatro, hacedoras del teatro, en estos 40 años de democracia, que tantas preguntas nos genera, sobre todo en este momento y en este último tiempo, y retomando, sí, tal como lo hizo Adri, como trayendo lo que pasó en los primeros encuentros, lo que generaron ustedes en las distintas plataformas interactivas que estuvimos como utilizando, también como que nos parecía importante como recordar que empezamos, que lo primero que compartimos con ustedes fue un video de Les Luthiers, los jóvenes de hoy en día, y que más allá de que pueda ser gracioso, o que sí, verlo, y también provoca muchas reflexiones, ¿no? Recuerdo cuando yo lo vi en su momento, y tal vez lo abordaba con otros anteojos, con otra mirada, con otros lentes, y cómo lo problematizo ahora después de tantos años, ¿no? De tanto recorrido y de haber tenido la posibilidad de trabajar con juventudes de distintos contextos. Y cuando lo elegimos fue justamente como para pensar aquellas nociones de juventud que están instaladas en ciertos sectores o inclusive en nuestro pensamiento, en nuestra construcción subjetiva en relación a lo que consideramos juventudes, y se podrían traer como varias cosas en relación a lo que nos deja ese video, esa obra, ¿no? Como los jóvenes como de hoy en día, que no distinguen el mal y el bien, dice, ya no hay ley, ya no hay derecho,
solo sexo, rock and roll, drogas, y como una cuestión ahí muy relacionada a que los jóvenes básicamente piensan en fiesta, droga, sexo, y en los adultos y las adultas, contextualizando en el video, como muy interesados en aquello que los jóvenes tienen a su mano, que es el sexo, ¿no? Como poniéndolo todo el tiempo, es como cuando rematan el chiste siempre tiene que ver con una cuestión sexual, que evidentemente para esta narrativa que ellos proponen tiene un lugar como predominante en la vida de las juventudes y no en la vida de las personas adultas. Y es, desde mi interpretación, lo que conversamos también con Adri, es como obviamente, es una visión segmentada, es una noción estereotipada, tal vez, que etiqueta y que ubica a las juventudes en un solo lugar, del desinterés por cuestiones que tienen que ver con la participación en los distintos ámbitos, y los limita a lo que comúnmente en este país llamamos la joda. ¿No? Entonces, por eso lo pusimos en ese momento, y me parecía como importante traerlo porque no solamente fue con la intención de que nos riamos un rato de aquellos, de esa obra, de esos artistas tan geniales que tenemos en nuestro país, y que obviamente también esa visión responde a un tiempo histórico y asumimos eso, o sea, no lo juzgamos, simplemente nos sirve también como para entender una visión de un determinado sector de adultos en un tiempo histórico determinado. Está buenísimo que hoy podamos plantearnos y problematizar esas nociones y ampliarlas y entender ya no los jóvenes, sino poder entender la diversidad de juventudes que existen, la diversidad de factores que hacen a la construcción de esas subjetividades. Y trayéndolo como al teatro, a la actividad teatral y a esto que propone como el debate de esta clase, es como en torno a esos espacios de encuentro que generamos. A mí me gusta como la metáfora del puente, como estos puentes, estas acciones, escenarios o dispositivos para propiciar el entre nos. Hay muchas palabras que se me vienen, pero el puente es como la metáfora, ¿no? En este sentido de no estar solamente pensando en qué tenemos nosotras, nosotros, adultos, adultas, quienes somos o nos percibimos adultos, adultas, teatristas, para ofrecer, para dar, para generar, sino la metáfora del puente nos permite entender que de un lado del puente y del otro se puede ir y venir. Y podemos pensar miles de cuestiones en relación a esa metáfora del puente que nos permite pensar cómo nos estamos conectando, cómo estamos encontrándonos, cómo estamos dialogando intergeneracionalmente con las y los públicos, focalizando en juventudes. Y hay una lista, una lluvia de preguntas que quisiera como mencionar un poquito, como para, antes de plantearles como la actividad que les queremos invitar a hacer en grupos, y tiene que ver con esto de las formas o dispositivos tal vez conocidos por nosotras y por nosotros en los últimos tiempos. No quiero decir ni generalizar, porque seguramente hay muchas formas de hacerlo, pero esos modos o dispositivos conocidos en relación a la presentación de obras y como habilitación de la palabra, si se quiere, ¿no? Entonces surgen preguntas como, ¿cómo propiciamos que suceda ese encuentro, ese diálogo? Entendiendo, ¿no?, siempre la obra y el público de juventudes. ¿Cómo los estamos propiciando?
En esa relación con las formas tradicionales que conocemos, que generamos como teatristas porque lo venimos haciendo así de determinada manera, o porque así se ha hecho, así se viene haciendo. Ah, no, yo lo aprendí así y funciona, lo voy repitiendo, tal vez no lo voy cuestionando. Por ejemplo, y hablo de programas o proyectos en los que he participado yo, formación de espectadores, del INT, con obras que teníamos con mi grupo en su momento, la Escuela va al Teatro, que era un programa un proyecto de la Conrado Centro Cultural en Neuquén, que se fomentó ahí mismo desde el Centro Cultural, y etcétera, ¿no? Hablo de los que conozco yo, de los que he tenido la posibilidad de participar de manera formal, quiero decir. Bueno, ¿y cómo estos escenarios, cómo son estos escenarios, puentes o dispositivos? ¿Cómo son? ¿En qué contexto se realizan? ¿En escuelas? ¿Es en teatro? ¿Comunitarios? ¿En la calle? ¿En iglesias? ¿En los barrios? ¿En la esquina? ¿En la salita de salud? ¿En la casa de alguien? ¿Y qué posibilitan? ¿Qué nos brindan? ¿Qué posibilidades se van tejiendo con esos encuentros, en esos diálogos, o en ese intento de diálogos? ¿Y cuáles son las condiciones de participación que hay ahí? Esa pregunta particularmente a mí se me genera porque he estado en varias instancias y se me olvidó mencionar también el encuentro de Teneas en Junín de los Andes del año pasado, que también hicimos trabajo de desmontaje de obras, y me generó muchísimas preguntas esa forma de desmontaje, ¿no? Como se posibilita algo pensando en una escuela, 150 jóvenes en una galería escolar, una obra, ¿eso habilita el diálogo? ¿O podría ser de otra manera? ¿Nos da un pantallazo de lo que es como el pensamiento o el sentir de las juventudes? ¿O simplemente nos da una pauta de lo que pueden llegar a pensar, sentir, decir una reducida fracción de quienes participan, de quienes se animan? ¿Qué pasa si participan 10? ¿Qué pasa con los otros 140 que también estaban en la obra y que por diferentes motivos tal vez no se animan a hablar, a levantar la mano, etcétera, porque no conocemos del todo la realidad escolar? Ya te doy la palabra, Salo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones de la participación? ¿No? Estamos generando otras metodologías, por ejemplo, y cuando habilitamos la palabra o cuando proponemos, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos del espectáculo en sí, de la experiencia del teatro, del proceso creativo, de simplemente guiamos con preguntas? ¿Es libre? Vuelvo lo mismo, ¿quiénes participan? ¿Y qué resulta de esos encuentros? ¿Qué resulta de esos encuentros? ¿Qué queda en el colectivo de la comunidad que está recibiendo esa obra? ¿Y qué queda también en el colectivo teatral como grupo, grupalidad, que está como propiciando como el encuentro desde el teatro, a través de una obra de teatro? Y acá viene como hacia dónde vamos, ¿no? También como con esta charla, ¿de qué otras maneras se puede hacer? Y acá algo que conversamos también mucho con Adri es, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa como creadores, como creadoras, como teatristas, con eso que sucede en ese encuentro, con lo que sucede en el diálogo, con lo que resulta, con esas palabras, sentires? ¿Qué nos pasa como actores, actrices, técnicos, etcétera, cada quien en su función también y en su rol? ¿Qué nos pasa como grupalidad?
¿Nos dejamos interpelar? ¿O caminamos con la obra de espacio en espacio de una manera como ya construida, esta es la obra y así llega, y tiene para decir esto, y ya hay un dispositivo armado donde la obra no se modifica, ¿no? Si pensamos en esta metáfora como puente, ¿cómo nos imaginamos este cruzar de lado a lado? Bueno, eso y un montón de preguntas más que pueden surgir, pero le doy la palabra a Salomé antes de seguir. Bueno, chicas, muchas gracias, compas, tan fundamental, tan necesario este encuentro, este trayecto que viene siendo tan movilizante y siento tan adelantada a las circunstancias, ¿no? Agradezco esta trinchera de pensamiento-acción tan inmediata. Bueno, nada, todo lo que, desde lo que contó Adri hasta lo que está trayendo Ruti ahora, tuve hoy la oportunidad de la vida de tener este laboratorio de la vida, el teatro, la educación y los puentes, ¿no? Y las redes que tejemos tan transversalizadas que recién decía, estoy como colapsada de sensibilizaciones, conociendo eso de mí como un lugar donde, ¿no? El cuerpo, lo que produce el cuerpo, estando el cuerpo moviéndose, ¿no? Nos dejamos atravesar, y si preguntaba sobre interpelaciones, en este momento es un florecer de interpelaciones constantes y contrastables con esta realidad que me permite justamente laboratorizar esto de hacer teatro, de transversalizar, de poder generar más espacios de participación. Y bueno, hoy a la mañana en la escuela, después de un proceso re lindo que se viene dando, trabajo en una escuela media, y además estoy investigando para la producción de esta obra nueva también con ese eje de poder hacerla en las escuelas medias como principal ideal, y como vengo trabajando hace mucho, que venimos trabajando con Artefactas con ese foco, pensaba lo interesante para la participación de los jóvenes, la necesidad urgentísima que vi en estos días, y de decir y de ser parte y de participar de cuestiones colectivas, que estaban, yo en mis propios ámbitos digo, claro, lo tenemos asegurado por nuestras propias elecciones de antes, por otros momentos históricos, por estos 2001 que nos dejaron el teatro comunitario y la herramienta de lo sensible ahí con la oportunidad de haberlo podido vivir, ¿no? Pero les pibis, hoy hablaba con cuarto año, que vienen, tienen 16, 17 años, ¿no? La franja que está votando también. Y bueno, nada, como eso que decían, como bueno, ese silencio que se dio post-eleccionario y a su vez esa urgencia de hablar las cosas y de ser parte, ¿no? Como esa necesidad de ser parte, desembocó en varias actividades que la escuela viene trayendo, que yo también vengo impulsando, de actividades de afuera, de la línea 148, de un espacio de diversidades que vino hoy desde San Martín, y que las chicas también trataban de unir que, bueno, diversidades también es hablar de bullying, y bullying también es hablar de cuánto nos ignoramos y cuánto nos escuchamos y cuánto nos vemos. Bueno, cuestión que todo el curso movilizado, todo el mundo, eso, pudiendo tener la voz, que lo registro como algo que urgía mucho, pudiendo hablar de cosas en la escuela con mucha más sinceridad, pero sintiendo que lo que más les hizo participar fue todo lo que les pidió cuerpo. Están cansadas en esto de las expectativas, siento el agotamiento de la charla, ¿no? Del debate, bueno, hablemos de esto, ¿no? Y de las responsabilidades que dejamos en esas charlas ya un poco masticadas o un poco cargadas con nuestras propias percepciones y que son inevitables, ¿no? Pero ante cada actividad que invitaba a salirse de la silla, pasaron cosas muy, muy interesantes, y sentí que el zoom de todo eso fue que después terminamos, se sucedió el recreo, yo acompañé la actividad de diversidad, empezamos a reír, la necesidad de la risa, ¿no? De soltar y de jugar mucho, con jugárnosla, poner el cuerpo, ¿no?
Y claro, estaba sacando esas cuentas. Los chicos de 16 años no vivieron el 2001 con ese impulso de salir a la calle y de encontrarse que tuvimos. Están atravesados por una pandemia que reforzó la individuación y el cerrarse en la virtualidad más fuertemente todavía, porque estaba menos habilitado aún la posibilidad de encuentro, y menos aún en la posibilidad de debatir políticamente, que todavía sigue siendo como una cuestión separada de los espacios cotidianos, ¿no? Así como las artes, que da miedo, que cuesta hablar. Y cómo después de una actividad de sensibilización, de poner el cuerpo, de reírse, nos fuimos en el desayuno charlando de por qué votar a Milei, de por qué votan a Milei, ¿no? Entonces, nada, ahí, eso. Quería compartir eso como la unión de tantas cosas y cuántas cosas me llevo para poder repreguntar y poder estar agradecida, como les dije hoy, de escucharles, que necesitamos escucharnos, a ver qué pensamos, a ver qué sentimos. Gracias, Alo. Justamente por eso es la actividad que vamos a plantearles ahora, sabiendo que el tiempo es tirano en televisión, pero que nada, que es importante el encuentro y la conversa. Y en relación a lo último que decía Salo, también me quedé como, esto es algo personal y anecdótico, pero como muy impactada con un artículo que salió en el Página 2 hace 2 días sobre los jóvenes sin casa, sin auto y sin seguridad social ni nada, que votan a Milei, ¿no? Entonces te la tiran el titular así y en realidad es una entrevista a 4 jóvenes, uno de Rosario, uno de Córdoba, otro de, no me acuerdo las otras 2 provincias, que votaron a Milei. 4 de un país. Entonces, esos titulares, esos videos que generalizan, son los que tenemos que prestarle como mucha atención. Son discursos que se construyen sobre bases tal vez no tan fuertes, simplemente 4 subjetividades. Sin desmerecer esas 4 subjetividades, tal vez no son tan representativas. Bueno, nos gustaría nuevamente poder hacer una actividad en grupos. Esta vez la dinámica de división va a ser distinta. Yo les pido a cada uno y a cada uno que tenga un lápiz, lapicera en la mano y un papel para anotar un número, para que no se lo olviden. Simplemente vamos a hacerlo más a la vieja usanza. Muy aleatoriamente dividimos 5 grupos y en el chat vamos a poner grupo número 1, un enlace, grupo número 2, otro enlace, grupo número 3, otro enlace, y así hasta el 5. Entonces voy a decir quiénes están en el grupo 1, los nombro y ustedes se anotan y van a esperar a que entre el enlace y así. Bueno, si querés vos anda copiando los enlaces y yo voy diciendo quiénes están en cada grupo. Si alguien de quienes están acá no es nombrado o nombrada, avisa o se mete en el grupo que quiera. Es así. Bueno, entonces, grupo número 1, Lala Fito, como están ahí en el chat, los estoy en el Meet, los estoy nombrando, Vale Ría, Marcos Méndez, Laura Gómez, Laura Mondino, son el grupo 1. Lala, Fito, Vale, Marcos Méndez, Laura Gómez, Laura Mondino. Perdón, Grupo, ¿nos vamos? ¿Ya nos vamos o nos quedamos? No, todavía no, porque falta la consigna. Grupo número 2, Ana María Velaz, Tulio, Eusebio, Cristian de Campo, Maricel y Jorge, que es Viruta y Sudor. Grupo número 2, Ana María Velaz, Tulio, Eusebio, Cristian de Campo, Maricel y Jorge de Viruta y Sudor. Grupo número 3, Hugo, Lala, ya la nombré, Oti Salas, Libélula Sur, Aluen, José María Campos, Carolina Burlando. Hugo, Oti Salas, Libélula Sur, Aluen, José María Campos, Carolina Burlando. Grupo número 4.
Si alguno lo repite, me disculpan, porque me enredé. Belén Bijarra, Santiago Zenobi, disculpen también si menciono mal algún apellido, Mario Canales, Sandra Falik, Verónica Claudia, Nidia Silva. Ellas son el número 4. Repito, Belén Bijarra, Santiago Zenobi, Mario Canales, Sandra Falik, Verónica Claudia y Nadia Silva. Ajá, hice 6 grupos, mira vos. Así que esto los voy a repartir. Bueno, grupo número 5. No se preocupen que todo se resuelve. Hacemos teatro, todo se resuelve. Grupo número 5, Jacquelina Castro, Néstor Tapia, Patricia Oliveri, Nahuel Gio, Virginia Bernasconi, Víctor Martorell. Que se sumen a los que quieran. Sí, y Mariana, porque armé 6 yo, ahí me disculpan. Mariana Cirote, Fer Chuguerra, Yanina Pereira, Yamile Saer, Paula Moyano, alguien que se llama Grupo de Teatro, y Salome Bejarano. Esas 7 personas se van a ubicar en el grupo que quieran, porque ese es el grupo que tiene la posibilidad de elegir en este momento. Bueno, ¿querés darles la consigna a vos? Entonces la consigna es, van a compartir con sus compañeras, compañeros de grupo, una experiencia significativa que hayan ustedes vivido en cualquier rol, actriz, actor, director, directora, técnica o espectador, espectadora, en donde se haya producido ese encuentro, ese puente del que hablaba Ruth, con juventudes, obviamente en un contexto teatral, ¿no? O sea, una experiencia a ustedes donde ustedes digan, ahí pasó algo y yo la quiero traer, y en ese compartir la experiencia, compartir por qué creen que es significativa, qué hay de esa experiencia para resaltar, por qué la vivieron así. Como vamos a hacer un compartir de experiencias tratando de analizar cuáles son esos, digamos, factores, condiciones que hacen que se produzca el encuentro, con las juventudes en el escenario teatral. Si alguien no tiene una experiencia, dice, no se me ocurre nada, bueno, escucha, ¿cierto? Y puede proponer cómo se le ocurre que tendría que ser, cómo se le ocurre que podría ser. Salomé ya lo empezó a poner, hay que poner el cuerpo. Bueno, ¿cómo abrimos el escenario para que aparezca el cuerpo? Entonces, 20 minutos. Tendríamos 20 minutos, o sea que a las 8:40 estaríamos de vuelta, 20:40. No, y 29, y 39. Bueno, a las 20:39, 40, les esperamos acá en esta reunión general. Si alguien tiene alguna duda, acá vamos a estar nosotras. No nos vamos a meter en los grupos para que hablen tranquilamente. Y como son 20 minutos y son varias personas en el grupo, nada, tal vez como que intenten organizar de manera tal que puedan hablar todas y todos y todas. Y a la vuelta, lindo, importante, si de pronto alguien del grupo puede servir de portavoz. ¿Qué pasó en ese grupo, en esa conversación? ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Se entiende la consigna? Bien, súper. Libélula Sur, ¿sí? ¿Eso quiere decir sí? Bueno, bien. Nos vemos entonces faltando 20 a las 9. Que conversen. Chao, acá estaremos. Podemos empezar a conversar, si les parece, también ahí como por respeto también a quienes están acá. Entonces, nada, Patricia, Nahuel, Hugo, Néstor, Carolina, Oti, David, Ignacio. ¿Quién quisiera compartir de eso que pasó en el grupo? La invitación es como a rescatar algo que nos podamos llevar de reflexión, ¿sí? Como
de eso que coincidieron o no coincidieron, que conversaron en los grupos, que sienten que salió en esa conversación, que fue muy breve, claramente, y nos podamos llevar, digamos. Néstor. Bueno, yo tuve la posibilidad me pusieron de vocero, me eligieron ahí de vocero. En un principio no quería, pero Patricia y Nahuel me dijeron, no, habla vos. Así que bueno, acá estoy. Primero súper enriquecedor, al igual que la otra vez que se disminuyó el grupo y se pudo, como que se hace más íntima la conversación, y podemos por ahí escucharnos todos y todas y todo lo que sucede en cada lugar, en cada provincia. Tuvimos la posibilidad ahora de tener La Pampa, Santa Cruz y Ushuaia. Coincidimos en que el teatro es sanador y que a través del teatro podés dar muchas experiencias de vida y poder salvar a los jóvenes de la calle y de diferentes problemáticas que quizás los azotan y cada uno contó su diferente experiencia. Nahuel como técnico de sala, Patricia hacedora de infantiles, con un dragón que emite un mensaje vegetariano. Y bueno, y yo trabajé una problemática de suicidio adolescente, entonces por ahí llegábamos a esa conclusión. Después hablamos un poco del teatro debate, yo contaba un poco mi experiencia que me pasó que yo tengo un elenco muy numeroso de 20 personas, 20 adolescentes, mostramos la obra de suicidio adolescente y ahora somos 47. No sé en qué escenario meterlos porque se sumó muchísima gente a esta experiencia que azotó mucho, lo conté también creo que un encuentro pasado o uno anterior, que azotó mucho a la localidad el suicidio adolescente, entonces poder montarlo nos dio la posibilidad primero de trabajarlo y de escuchar a otros chicos, se llama La Escucha la obra, de escuchar a otros chicos y chicas de diferentes colegios que tienen esta temática y que se nos sumaron a esta propuesta y que quieren ser parte, por eso decía un poco esto al principio. Y bueno, después escuchando también a mi compañera y mi compañero con quien tuve la posibilidad de trabajar, que desde un infantil, decía Patricia, también trabaja esta idea de teatro debate o por ahí desde un infantil poder dar a conocer las temáticas que por ahí nos azotan como sociedad y poder encontrar desde el arte una salida, una respuesta a todos estos interrogantes. No sé si Patricia y Nahuel quieren aportar algo más. Yo me gusta ser por ahí corto y conciso porque sé que hay mucha gente y veo cada vez que veo el horario, parece que corre y no quiero llevarme demasiado tiempo para escucharles a todos. Gracias, Néstor. Gracias por ser eso, consciente del tiempo. La invitación entonces es de manera muy breve, quien está haciendo portavoz, vocero, vocera, algo que nos podamos llevar de este trayecto que surgió en esa conversación, así como una perlita. ¡Tac! Bueno, es eso, que el teatro es sanador, que sana y que te protege y que te da la posibilidad de no solo de contar, sino de sentirse acompañado. Eso es un poco, quizás lo pongo desde con una palabra mía porque nos salió en la conversación, pero los tres coincidíamos plenamente en eso. Gracias, Néstor. Bien, ¿qué otro grupo? ¿Alguien de otro grupo? Bueno, ¿sigo yo? Yo estaba en el grupo 2. Bueno, así cortito, con lo que me quedo de ese momento de encuentro con mis compañeros es la diversidad por la cual suceden estas perlitas, como vos decís, ¿no? Ya sea la metodología de trabajo o el recurso literario que haya aparecido o la propuesta
de empezar por una película o un texto o el recurso, digamos. Es tan variado y como las juventudes, ¿no? Como por el camino que entres, hay lugar por donde quieras entrarle, hay lugar para trabajar y que los jóvenes nos sorprendan y sorprendernos con ellos también. Digamos, no hay una receta, es justamente esto, es tan variado que uno puede jugar o entrar a trabajar con las juventudes desde diferentes lugares y siempre va a haber una perlita, como vos dijiste, siempre va a haber un camino por donde profundizar, por donde llegar, por donde reflexionar con los jóvenes. Me parece que me quedo con eso de la pequeña conversación que tuve con los colegas. Muchísimas gracias. La diversidad, sí. ¿Alguien más? ¿Otro grupo que quiera aportar acá a este crisol colectivo? ¿Alguien? María Pía. Sí, yo, gracias, Jumpas. No pude hoy participar de todo el coso, avisé a Sol, pero bueno, me parece que es como seguir habilitando la escucha. Me parece eso. Yo no me vinculo desde ningún lugar, me vinculo siendo yo, con adolescentes, con infancias, con adultos. Soy yo misma, digamos, no hay otra para mí, y no los trato, o sea, me parece que la búsqueda es como de igualdad, y en cualquier ámbito donde yo esté, con infancia, con adultos o con adolescentes, yo hago mi propuesta, no bajo línea, hago mi propuesta, y veo si el otro recibe o no recibe, pero no voy a dejar de hacer mi propuesta en donde esté, o sea, no voy a dejar de ser yo misma, con quienes esté, digamos, ¿no? No es sobre el otro, no es colonizando al otro, ni queriéndolo colonizar, pero es simplemente tratando de ser yo quien soy. Y los trato a los chicos desde ese lugar, digamos, con respeto y como sin infantilizarlos, y con los adolescentes trato de hacer lo mismo, pero me parece que es habilitar la escucha de lo que ellos quieren decir, de lo que tienen para decir, pero yo sigo haciendo mi propuesta igual, como con cualquier persona. Digo, hago mi propuesta como con cualquier grupo humano, desde un lugar de escucha también. Eso. Gracias. Gracias a vos. Creo que Verónica, lánzate, Vero. Que me tiro porque nadie se hace cargo ni siquiera de contestarme. Bueno, ¿les parece bien? Lo hacen así, la estoy viendo a todas. A todas, había muchas también. Bueno, nosotros creo que llegamos a una conclusión, al menos acordamos antes de irnos todos de ahí, acordamos lo siguiente, en base a lo compartido, que en tanto se propicie el espacio suficiente para que las juventudes ocupen ese protagonismo, eso sucede. Para nosotros remarcamos como importante eso, simplemente generar el espacio para que lo ocupen, acompañar eso, pero eso, nada más, ¿no? ¿Está bien, no, chicas, chicos? Listo. Gracias, Vero. ¿Alguien más que quiera así como aportar? Creo que hay grupos que siguen. Sí, igual, bueno, si de pronto se quedó en el grupo la conversación, está muy bien. Lo importante es que nos nutramos, ¿no? Mutuamente y cómo llevarnos de este trayecto la sensación de que andamos caminando, creo yo, así lo hemos vivido, por caminos diversos, pero jalando como hacia lo mismo, ¿no? Queriendo que sucedan las cosas que queremos, que sucedan en nuestros territorios, queriendo escuchar, queriendo que surjan esas voces, que salgan a la luz. Bueno, creo que quedan como resonando muchas cosas en ese trayecto, así que si no se quiere compartir acá en el gran grupo, no pasa nada. Pero creo que se están incorporando nuevas. Pero si alguien de las que se acaban de
incorporar, quisiera aportar algo así como con lo que nos quedemos con ese saborcito de qué nos llevamos de esa conversación para que nos quede el día de hoy. Bienvenido, bienvenida. Que nos habiliten el grupo de WhatsApp para poder seguir comunicándonos después de que ya no haya más taller. Súper. ¿No están habilitadas ahí a hablar cada quien? No, está limitado. Limitado. Solo para archivos. Se Sería, reciben. solo para compartir flyers y eso, no para discusiones, gente. Dale, le decimos a Sole, que fue la que lo creó, que hoy Sole, bueno, se disculpó, estaba con una actividad, estaba con un trabajo, les mando un abrazo enorme y ya se va a seguir comunicando ella con ustedes también. Nosotros nos unimos recién, ahí teníamos a Tulio, que era nuestro representante, por ahí para resumir lo que habíamos charlado. Tulio, te escuchamos. Bueno, voy leyendo más o menos muy resumidamente lo que dijo cada uno. Bueno, Marisol Calvo de Beltrán contó un poco de la experiencia del Galponeando, que es un encuentro de jóvenes que cualquier cosa me hace señal, Marisol, si voy bien o si voy mal. Un encuentro de jóvenes que participé también, aunque no era tan adolescente, pero pude participar. Que tiene, bueno, mucha trayectoria, muchos años, donde hay esto lo voy a hablar por mi experiencia también, se hacen talleres, se comparte, se convive, se habla, se piensa, y también está el desfile que hacen por el pueblo, terminan con un Taller de abrazo. desmontaje. Taller de desmontaje. Bueno, y nada, mucha trayectoria, ¿no? Creo que todo es... les talleres de adolescentes quieren ir, calculo. Bueno, eso como una gran experiencia. Después Mario Canales, de Santa Cruz, Puerto Deseado. Bueno, nos contó que trabaja con adolescentes. Nos contó de un trabajo que se llamó Lluvia, fue el primer trabajo colectivo que hicieron. Ellos venían haciendo teatro de texto y se animaron a lo colectivo, y bueno, nos contaba que se llenó, que fueron muchos jóvenes y aplaudieron de pie, tuvo una muy buena recepción la obra, y en particular de una chica que era muy tímida, y a ver, no te veo, Mario, para que me digas, que me hagas señal si voy bien, que cuando volvió a la escuela, todos los compañeros la recibieron afuera, le aplaudieron, y estaba, bueno, nada, ella muy contenta por la recepción que tuvo después de que la vieron actuar, porque tuvo un monólogo, no sé si por primera vez o algo así. Todo esto filtrado por mí, ¿me acuerdo cómo lo entendí yo? Pero bueno, es una aproximación. Ah, bien, compa. Después, Ana María Velaz, de Neuquén, nos contó la experiencia de microteatro, que al ser un teatro, un formato cortito de 15 minutos, para 15 personas, tiene muy buena recepción de parte de los jóvenes, y el humor, como que con el humor se engancha, porque nos contaba que siente que es lo que necesita por ahí la gente, algo así, es lo que me alcancé a notar. Pero que esa más que nada la experiencia, y que está buscando un actor joven, ahora para dirigir. Así que si saben de alguien en Neuquén. Después Jorge de Viruta y Sudor nos contó... Gracias. Paso el chivo de paso. Jorge de Viruta y Sudor nos contó del trabajo de la procesión, que fue un trabajo grande, comunitario, de calle, un trabajo de calle, que contaba un poco de la historia argentina. Tomaron momentos muy concretos y, no sé si dramáticos o algo así, usé una palabra, muy críticos de la historia, donde cualquiera se podía sentir reflejado o identificarlo. Entonces era una obra de una tragedia, según decía Jorge.
y ahí tuvieron la oportunidad de trabajar con jóvenes que estaban muy contentes de trabajar con gente grande, con más experiencia, lo demás, así que pudieron trabajar ahí. Y después esa misma obra la llevaron por escuelas secundarias, y ahí tuvieron esa oportunidad de mostrarle el trabajo a los estudiantes, que bueno, por esto de que hablamos de que por ahí son muchas las adolescencias que están ahí, es difícil charlar y desarrollar en profundidad, pero bueno, que tuvieron charlas ahí con los que más se animaban a hablar, sobre todo, más o menos. ¿Está bien por ahí, Jorge? Después, Eusebio, bueno, tenía problemas con el mic, así que nos mandó un textito de que él fue parte de un encuentro nacional que se hizo en un pueblito de Buenos Aires, no me acuerdo el nombre ahora, pero que bueno, que fue muy lindo ver ahí todo el pueblo transformado y viviendo esa experiencia de teatro por todas partes. No me acuerdo nada más. Pero bueno, en concreto fue la experiencia del encuentro nacional. Después Cristian nos contaba de que, bueno, que él tiene la suerte de trabajar en una escuela secundaria que tienen el bachillerato en teatro popular. Entonces, bueno, tienen, no sé si entendí bien acá, Cristian, si la sala es de la escuela, la sala 788, ¿sí? Es de la escuela, bueno, y hace poquito fueron con la obra que tiene Caranchos a la obra, y bueno, que tuvieron este espacio después de desmontaje, y como que él sentía que, bueno, los chiques al trabajar con teatro, estudiar teatro, tienen mucho para charlar, una cosa así, Cristian, va por ahí. Pero bueno, la experiencia sería de desmontaje después de la obra, con los chiques de la escuela. Bueno, por ahí nos extendimos charlando un poco de esto del espacio de desmontaje en las escuelas en particular, en secundarios. Bueno, que a veces pasa que, decía Jorge, que por ahí estaría bueno hacer formación de espectadores, pero para les docentes, porque bueno, por ahí se lo toman como el recreo, o la hora que descansan, o lo que sea, y bueno, que se puede trabajar en profundidad, pero bueno, ahí da para charlar largo y tendido. Y bueno, yo conté 3 experiencias que se las resumo. Julio, disculpa que te interrumpa. Sí. Ten en cuenta que ya estamos pasados del tiempo, entonces para que seas breve ahí. Sí, queda la mía, que eran 3, elijo una. Elijo una al azar. Bueno, trabajando en el elenco de la ESBA, hicimos muchas funciones en escuelas, y una en particular que fueron un secundario a vernos a la ESBA. En el desmontaje fue como más relajado, porque se acercaron, no estaban en su escuela, entonces en un momento surgió hablar de la sexualidad, y bueno, en esa obra somos 2 varones que hacíamos de juglaras trans, y nos preguntaron si éramos gays. Entonces, pero fue una pregunta totalmente desprejuiciada, la sentí yo, y bueno, y dio para charlar de la sexualidad muy abiertamente y relajadamente, y me pareció que les había interpelado desde ahí, y estaba re bueno hablar, aunque la obra no trataba de ese tema en particular, pero fue donde ellos pudieron, lo que les movió algo para preguntar. Eso nada más. Gracias, vocero, por todos los detalles. Bueno, creo que tenemos la sensación de que de pronto esta conversación la hubiéramos podido tener al principio, pero así es, y creo que quedan las ganas de seguir propiciando estos encuentros. China, no sé si quieres decir algo, como para no cerrar, sino como para, no sé, como culminar, para que se abran otros espacios. Bueno, creo que Vero tenía la mano levantada, le cedería primero la palabra a Vero y después Sí, hacemos un perdón. pequeño así. Prometo Sí, sí. ser cortita, y me parece como en este contexto, además quisiera comentar acá, aprovechando la presencia de todos los cumpas de la Patagonia, que desde Viedma se está intentando organizarnos en la comarca Viedma-Patagones para sacar un manifiesto o algo, un escrito, un pronunciamiento en realidad, frente al avance de los sectores más
reaccionarios, digamos, y me pareció interesante por ahí socializar esta propuesta y ver si desde este colectivo, y asociándolo a la habilitación del chat, ver si por ahí desde cada región o cada localidad se suman de la manera que quieran, quien quiera, a manifestarse desde nuestro sector, de alguna manera públicamente, para seguir defendiendo la democracia. Eso. Bueno, gracias, Vero. La verdad que celebramos muchísimo la iniciativa que tenga que ver con la organización, con los manifiestos. Este espacio que hoy al principio también decíamos, de alguna manera, este trayecto se resignifica y se valoriza mucho más a medida que van pasando las cosas que van pasando en el país, y tenemos que siempre, creo, aprovechar los espacios como una oportunidad y como una posibilidad. Acá tuvimos 9 encuentros donde en la mayoría ya teníamos una red patagónica tejida, y con los otros es muy fácil y muy sencillo comenzar a fortificarla y a seguir expandiéndola. El chat está habilitado desde que ya la Marisol lo pidió, así que ahí encontré la forma de hacerlo, y bueno, entonces que ese sea el canal también para juntar voces y voluntades y para manifestarse, porque es la herramienta que tenemos, eso es la democracia, es el gobierno del pueblo, y de eso estamos hablando, que celebramos, que el pueblo pueda decir qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y por supuesto que hoy algunas de las que estamos acá también nos toca ocupar lugares institucionales, y como desde el Estado también organizarse, manifestarse y acompañar y hacer una única voluntad de lo que sabemos que son la defensa de nuestros derechos. Desde el instituto están habiendo reuniones, incluso en días feriados y muy largas, donde estamos llamándonos a la reflexión y al debate, las 24 provincias, o 23 y la capital. Y desde ese lugar queremos también salir con una respuesta sólida y unificada, porque también la realidad de cada territorio es propia y hace que tengamos que todavía escucharnos para seguir elaborando un posicionamiento junto a la comunidad teatral. Creemos que siempre es en unión donde vamos a poder lograr mayores resultados. Pero lo importante es visibilizar en este momento la importancia de lo que tenemos y lo que puede pasar si no lo tenemos, algo tan sencillo como eso, que quien nació quizás en democracia y no sabe lo que es no tenerlo, no vislumbra y no puede pasar por el cuerpo esa sensación. Entonces, bueno, desde el teatro también tenemos esa posibilidad. Y desde lo institucional vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero sobre todo también escuchar mucho cuál es la organización del sector. Así que, Vero, buenísima esa iniciativa, porque también vamos a ir tras ella. Así que bueno, desde el Instituto Nacional del Teatro de la región Patagonia, que estuvimos pensando este trayecto para esto, para conocernos, para escuchar las voces, les agradecemos profundamente, profundamente el compromiso de cada miércoles, de estar frente a las pantallas, de leer los textos, de pensarnos, de reflexionar, porque creemos que por ahí vamos a encontrar los caminos, que no los conocemos, pero los vamos a construir. Así que bueno, muchísimas gracias, y les vamos a pedir a quienes van a estar en el trayecto presencial que se queden 10 minutos, ya ni siquiera 20, para contarles algunas cositas, y que esto se multiplique en todos los territorios, en todas las comunidades, en todas las tribus, en todas las grupas, y que sea una invitación a poder pensar nuevas formas. Así que bueno, muchas gracias.